En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. Han pasado ya semanas desde que logré escapar de ese puente infernal, de las cámaras ciegas que apuntaban al vacío y de los silenciosos que acechaban en la penumbra. El aire denso y metálico de aquel lugar, impregnado de la desesperación de los que perdieron su voz, aún se aferra a mis pulmones en mis pesadillas, dejándome sin aliento. Cada noche, revivo la imagen de aquellos cuerpos errantes, sus gestos vacíos, sus bocas que solo regurgitaban ecos ajenos. Encontré un refugio temporal, una pequeña cabaña escondida entre maleza tan densa que apenas dejaba pasar la luz del sol. Lejos de cualquier transmisión que pudiera tentarme o, peor aún, condenarme. Aquí, en esta quietud casi absoluta, he sido obsesivamente cuidadoso. Cada palabra que articule, cada pensamiento formulado, ha sido vigilado con una paranoia férrea que me oprime el pecho. Ni una sola frase de aquellas transmisiones de radio ha osado salir de mis labios. Creí haber vencido la regla, haber roto el patrón de condena. Me sentía a salvo, al menos, eso intentaba convencerme a mí mismo, noche tras noche. Mientras la luna se colaba por las rendijas y proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida, observándome. Pero la radio no solo hablaba, susurraba secretos, desvelaba miedos íntimos que creía olvidados en las profundidades de mi subconsciente, sueños que jamás conté a nadie. Eran ecos de un pasado que creía enterrado, encapsulados en la voz de un desconocido que se metía bajo mi piel. Yo no los repetí, es cierto, fui meticuloso, contuve cada impulso, pero los escuché. Se filtraron en mi mente, se arraigaron en algún lugar profundo que no puedo nombrar. Como una semilla parasitaria esperando el momento de germinar. Ahora, en el silencio opresivo de este refugio, siento algo extraño, ajeno pero intrínseco. Una vibración sutil, una pulsación sorda y persistente que se aloja en mi garganta, justo bajo la nuez de Adán. No es un dolor agudo, sino una inquietante presencia, una presión constante, como si una cuerda interna estuviera tensa, vibrando, a punto de romperse con cada latido de mi pulso, con cada respiración que aspiro. Y hay una frase, una que se ancló más hondo que las demás, que resuena con una insistencia particular en mi cabeza. Tu mayor secreto está a salvo conmigo. No la recuerdo como un eco lejano, una simple reminiscencia de algo oído, sino como una sugestión viva, casi una necesidad ineludible de ser liberada, de ser dicha. Siento que no me pertenece, que no es mi propia creación, pero al mismo tiempo, es una parte innegable de mí. Un parásito que ha tomado posesión de mi voz interior. Lo que oí, lo que se me susurró, ahora vive en mi voz. No lo he dicho, no, mi boca se ha mantenido sellada con una voluntad de hierro, pero está ahí, latente, esperando su momento para manifestarse. Y en la oscuridad de mi soledad. En el eco de mi propia respiración que suena cada vez más fuerte, lo entiendo con una claridad aterradora, el verdadero apocalipsis no es lo que vemos fuera, sino lo que llevamos, silencioso y oculto, dentro de nosotros, una prisión vocal de la que no hay escape. La condena ya se ha incubado y aguarda el más mínimo descuido para reclamar mi última posesión, mi propia voz. Horas después, la extraña frase de la radio, tu mayor secreto está a salvo conmigo, aún revoloteaba en mi mente con la persistencia de un insecto atrapado en una telaraña mental. Necesitaba un café fuerte, lo más amargo posible para ahogar el sabor metálico del miedo que se asentaba en mi boca. Mientras movía el teclado para alcanzar mi taza ya fría, noté algo inusual. Una hoja de papel, doblada de forma irregular, con pliegues marcados por el tiempo, asomaba por debajo del teclado, justo donde apoyaba mis muñecas. La desdoblé con dedos temblorosos. Una caligrafía temblorosa, casi infantil. Pero con una precisión inquietante, decía, si la radio dice una frase personal, no la repitas en voz alta. Arrugué el papel con fastidio, intentando disfrazar una creciente inquietud que me helaba los huesos. Una broma de turno, pensé, quizá del viejo Carlos, que siempre andaba con sus gracias macabras.
Lo tiré al pequeño cesto de basura con un golpe seco y escuché el leve crujido del papel comprimiéndose. Luego, intenté volver a la normalidad, revisando las pantallas, buscando cualquier anomalía que me distrajera de esa sensación extraña, de esa presencia invisible que parecía burlarse de mí. Minutos después. No más de 5, sentí una punzada de frío en el estómago que me hizo encogerme. La misma nota. La misma hoja arrugada, con la misma caligrafía, el mismo mensaje, estaba otra vez bajo mi teclado. Exactamente igual. El nudo en mi garganta se apretó. No había forma, yo mismo la había tirado. Mi corazón empezó a golpear con fuerza descontrolada, un tamborileo sordo contra mis costillas. Justo en ese momento, la radio volvió a encenderse con un breve siseo estático que me hizo sobresaltar. No hay secretos bajo la luna, ¿verdad?, dijo una voz femenina, suave, casi seductora. Con un timbre que parecía acariciar el aire. Carlos, el compañero del turno anterior que recogía sus pertenencias en el rincón, murmuró distraídamente, con la mirada perdida en el vacío, no hay secretos bajo la luna, ¿verdad? Su voz sonó un poco hueca, extrañamente plana. Como un eco distante que se disolvía en el aire, carente de su habitual sarcasmo. Él se fue, silbando una melodía discordante que nunca antes le había escuchado. Su sombra en el pasillo, proyectada por la luz de la escalera de emergencia, pareció detenerse por un instante, apenas perceptible. Alargándose de forma grotesca, antes de desaparecer por completo en la oscuridad. La nota, ahora, la dejé en su sitio, observándola con el mismo pavor con el que miraría una araña venenosa, sabiendo que era una advertencia, o quizás, una sentencia. Las horas siguientes, la radio se transformó de una molesta curiosidad en una trampa silenciosa, una voz insidiosa que se metía en cada grieta de mi mente. Las transmisiones de la emisora local se hicieron más frecuentes, sus frases más íntimas, casi susurrantes. Como si la radio conociera mis pensamientos más profundos. No eran meros anuncios, eran anzuelos emocionales, trampas verbales diseñadas para atrapar el alma. ¿Dónde dejaste tus miedos? Recuerda el rostro de tu primer amor, el sonido del mar en la infancia, ¿lo escuchas? Cada una. Una llave a un recuerdo personal, un detonante para la réplica. Empecé a notar una perturbadora serie de eventos en las cámaras del puente, eventos que desafiaban toda lógica. Gente que caminaba con normalidad, se detenía abruptamente en medio de su paso, su andar se volvía torpe. Como el de una marioneta cuyos hilos se hubieran enredado. Miraban a su alrededor con una expresión ausente, completamente vacía, sus ojos opacos, y luego, con una voz que no era del todo suya, una voz rasposa y monocorde, repetían la última frase de la radio. No era una simple mímica, era una reproducción idéntica. Un calco vocal sin alma. Había una mujer, con un abrigo rojo brillante que destacaba contra el gris del asfalto, que tras escuchar mis llaves, balbuceó exactamente esas palabras y luego, con la misma voz impostada y sin emoción, imitó el ladrido agudo de un perro, los ojos fijos en el horizonte. Como si su mente ya no estuviera en su cuerpo. Encontré algo más sobre mi escritorio. Un recibo de cafetería arrugado y manchado, como si hubiera sido masticado. La fecha era de hoy, pero la hora marcaba las 3:47 am del día siguiente. Era imposible. Mi mente se negó a procesar la contradicción. Intentando encontrar una explicación racional que no existía. Sin embargo, los movimientos de la gente que repetía las frases se volvían un poco más rígidos con cada repetición. Sus ojos, extrañamente fijos y vidriosos, seguían a otros transeúntes con una lentitud escalofriante. Empezaron a imitar gestos. Risas huecas que no transmitían alegría, incluso llantos ajenos que sonaban a burla, pero era una imitación fría, sin vida, solo eco. Como marionetas rotas, con los resortes a la vista. El error en el recibo, la hora imposible, y las imitaciones mecánicas ya no podían ser una coincidencia. Había un patrón emergiendo, un eco que se llevaba algo más que simples palabras. Se estaba llevando la esencia misma de las personas, transformándolas en cáscaras vacías.
Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente, una y otra vez, hasta que mis ojos ardieron bajo la luz azulada y fantasmal de los monitores. La fatiga era un peso constante, una losa que se asentaba sobre mis párpados, pero la necesidad de entender era mayor, una obsesión que me carcomía. Los glitches temporales que había notado en mi reloj digital y en los aparatos no eran solo fallas técnicas, un simple error en el cableado, eran una distorsión palpable de la realidad misma, una grieta en el tejido de lo que entendía como el mundo. Lo que vi me heló la sangre hasta la médula. En un bucle repetitivo. Una figura parecía moverse 2 veces en el mismo instante, como un fotograma corrupto en una película vieja, y luego, sin transición, desaparecía por completo del cuadro siguiente, solo para reaparecer un segundo después en otro lugar. Era como si el tiempo se trabara y se saltara, pero solo para ciertas personas. Una alteración selectiva. Aquellos que habían repetido frases de la radio, ahora aparecían y desaparecían de la vista en las grabaciones por fracciones de segundo, como fantasmas parpadeantes. Parecía que la cámara no podía retenerlas del todo, que su presencia se desdibujaba. Y sus sombras, a veces, se movían de forma independiente, alargándose o contrayéndose sin lógica aparente, como si la luz misma se estuviera burlando de la física, proyectando entidades ajenas, quizás sus almas ya desprendidas. Lo más escalofriante llegó cuando una figura en la pantalla. Una mujer que recordaba haber escuchado repetir la frase, ¿quién soy yo?, de la radio, se detuvo abruptamente en el centro del puente y miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban vacíos, pero no de la forma humana que conocemos. Eran 2 pozos oscuros, sin vida, que me observaban a través del lente. Con una intensidad que me hizo sentir expuesto, como si supieran que estaba ahí, observándolos, sintiendo su vacío. El puente, mis cámaras, el aire mismo que respiraba, todo se estaba contaminando. La realidad se estaba doblando, y yo era un espectador en primera fila, atrapado en este terror digital que se expandía. Había encontrado un recibo de mi última compra de café, tirado en el suelo de la cabina, y la hora impresa era imposible, 03:70. Una grieta más en lo que creía real, una prueba irrefutable de que el tiempo mismo se deshacía. Los días pasaron, lentos y llenos de una quietud anómala, una calma que era más aterradora que cualquier grito. El tráfico en el puente disminuyó drásticamente, hasta casi desaparecer por completo. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, estaban ahora inquietantemente vacías. Como si una plaga invisible hubiera barrido a la población, dejando solo un eco de lo que fue. Los pocos que se aventuraban afuera, los que yo empecé a llamar, los silenciosos, ya no hablaban con sus propias voces, ni siquiera con las que recordaban. Solo emitían sonidos que habían escuchado. El claxon estridente de un auto solitario, el maullido insistente y repetitivo de un gato callejero, el fragmento repetido de una canción popular que se cortaba abruptamente, como si sus mentes estuvieran atascadas en un bucle sin fin, incapaces de generar una frase original. Intenté hablarles. Advertirles de la regla, gritarles que no repitieran, pero solo me devolvían imitaciones distorsionadas de mis propias palabras, un eco cruel que se burlaba de mi angustia, un espejo roto de mi propia voz. Era como hablar con un fonógrafo averiado que solo podía reproducir lo que le alimentabas, sin comprensión. Sin alma. Las notas con la regla, esa maldita frase sobre no repetir lo que la radio dice, aparecían por todas partes, pegadas en los postes de luz, flotando en el viento como hojas muertas. Incluso sobre mi propia cabina de vigilancia, como si alguien me las estuviera dejando intencionalmente. Una entidad invisible que se comunicaba a través del pánico. El miedo ya no era por lo que se decía, sino por el silencio que quedaba después, un silencio lleno de ecos ajenos y la ausencia de voz propia, una pérdida irreversible. Una de las silenciosas. Una mujer de edad que antes vendía flores cerca del puente y cuya risa solía alegrar las mañanas, me tendió una mano a través del cristal de mi cabina. Su tacto, cuando me atreví a imitar el gesto, fue frío, casi robótico, pero su gesto era una imitación perfecta de la caricia de una madre. Una burla horripilante de la intimidad humana que me dejó un escalofrío en la piel. Me quedé atrincherado en la cabina de seguridad, con la radio encendida,
pero con el volumen al mínimo, apenas un susurro incomprensible que se perdía en el zumbido constante de los aparatos. Observaba el mundo exterior a través de los monitores, esperando que la pesadilla terminara, o al menos, no me encontrara a mí. No me arrastrara a su abismo de ecos. La regla era dolorosamente clara ahora, grabada a fuego en mi mente, no repetir, bajo ninguna circunstancia. El contagio no era por mordedura, no era por contacto físico como en las viejas películas de apocalipsis zombie. Era por la voz, por la imitación. Un virus de la identidad que se propagaba por el eco, despojando a las personas de su esencia, de su humanidad. Aquellos que repetían perdían su yo, se convertían en grabadoras vivientes de lo ajeno, un cuerpo ocupado por un bucle interminable de sonidos y frases sin sentido propio, sin voluntad. Sin un alma que los habitara. Vi en la pantalla a mi ex compañero, Carlos, el que solía bromear sobre el café malo de la máquina y sus ojos siempre chispeaban con ironía. Estaba de pie en medio del puente, inmóvil bajo la llovizna, imitando el zumbido grave de un transformador cercano, una y otra vez. Su cuerpo sacudiéndose ligeramente con cada bzzzzz, como un engranaje oxidado que luchaba por moverse. Su rostro, antes lleno de vida, ahora era una máscara de apatía, sus ojos, un reflejo muerto del cielo. Fue entonces cuando casi me descubren. Una de las silenciosas, con el rostro vacío y los ojos vidriosos. Trató de forzar la puerta de la cabina, golpeando el cristal blindado con una insistencia sin propósito, un ritmo monótono que me taladraba los nervios. Sus manos, antes suaves y delicadas, copiaban ahora el gesto repetitivo y mecánico de un niño golpeando un juguete. Un patrón sin fin que revelaba la ausencia de una mente detrás. La distorsión del tiempo y las sombras errantes que veía en los monitores no eran meros efectos secundarios o fallas del sistema, eran el ruido que el fenómeno producía al expandirse, el lamento de la realidad deshilachándose a su alrededor. Una entropía creciente que devoraba el mundo. El mundo se estaba convirtiendo en una caja de resonancia gigante, donde solo existían ecos y nada era original, y yo temblaba al saber que mi garganta ya albergaba un residuo, esperando su turno para unirse al coro de lo perdido. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.